Buenas tardes, entonces yo me llamo José Buitrago y con mi compañero Juan Pablo González pues les vamos a explicar el código Napoleón y la relación con los códigos de Bello y Vélez Sarsfield. Entonces pues empecemos con el código de Napoleón. Este pues fue redactado en 1804. Pues la redacción de este código y su tiempo tiene mucho que ver con que la Revolución Francesa pues había sido bastante reciente, en 1789. Francia en ese entonces pues había quedado, por decirlo así, con unas nuevas leyes, pero también con una cierta incertidumbre en el aspecto político y en el aspecto del Estado, ya que pues todo como se conocía antes se había alterado de forma completa. Como ya dije anteriormente, pues Francia quedó en un punto bastante vulnerable. Se necesitaba crear pues unas nuevas leyes, unos nuevos códigos, contratos de cualquier tipo. Napoleón en este momento de la historia francesa surge bastante importancia, no solo por el hecho de las revoluciones napoleónicas, sino porque él fue quien, como tal, empezó a redactar un nuevo, por decirlo así, código de sistemas de leyes para que, pues para que lo que había quedado la corona francesa pues quedara totalmente erradicado. Es decir, que le quería dar una nueva visión a Francia, una nueva ley, un nuevo Estado. Y pues esto lo hizo con su código francés, por eso es que es importante resaltarlo, ya que pues este código también va a servir de inspiración para la creación y codificación de muchos códigos más, sobre todo en la región latinoamericana, como lo vamos a ver adelante. Entonces, pues el Código Civil francés en Latinoamérica, pues va a ser bastante, como por decirlo así, todos lo van a tomar como inspiración, sobre todo los autores que vamos a mencionar ahorita. Pero entonces el momento que también tenía Latinoamérica en pleno siglo XIX era bastante pues álgido, por decirlo así, porque era en plena época de independencia, muchos países estaban rebelando contra la corona española, muchos pues ya habían empezado su proceso de independencia, y pues en este momento surgen las importancias de figuras como Bolívar, Santander y los autores que vamos a mencionar. Pues después de la independencia, estos países se quedaron igual que Francia después de la revolución, quedaron pues sin un estado fijo y sin unas leyes como tal establecidas y claras. Entonces pues se dieron la necesidad pues de codificar basándose en el derecho privado y pues tomaron como referente al Código de Napoleón. Entonces pues en la mitad del siglo XIX, pues como ya lo dije, todos estos códigos napoleónicos, todo su trabajo va a servir de inspiración para varios autores que pues van a inspirar cambios políticos, sociales y constitucionales. Entonces, uno de estos autores o figuras importantes para la codificación fue Andrés Bello, venezolano, nació en Caracas en 1781 y pues ya como tal adquiría cierta importancia en el ámbito de la sociedad venezolana, ya que pues él tuvo una educación bastante buena, tradicional, pero pues era un erudito, era una figura bastante ilustre, ya que él incluso fue el tutor de Simón Bolívar y pues también estuvo con figuras importantes como Alexander von Humboldt y pues asume varios rasgos administrativos como el capitán general, donde pues también se desempeñó como el ministro de Relaciones Extranjeras. Y uno de los momentos más importantes en la vida de Andrés Bello fue que él acompañó a Bolívar a Europa en 1810, donde se estableció en Londres por casi 20 años. En Londres, pues, adquirió bastante importancia, ya que, pues, va a dar clases privadas, hizo traducciones, investigaciones, y va a servir como base en la legislación de Colombia y Chile, desde Londres. Pero entonces después, en 1829, un año antes de la muerte de Bolívar, pues Bello se va a hacer amigo de Mariano Engaña, quien pues lo ayudaría a irse a Chile y a Latinoamérica, por decirlo así, a trabajar en las reformas legales de varios países. Entonces hay que mencionar la diferencia entre Colombia, porque pues él también intentó como tal apoyar para la codificación de Colombia y por ende Venezuela, porque en ese entonces estaban todas unificadas bajo el reino de la Nueva Granada. Pero entonces lo que pasaba en Colombia es que había una división interna entre santanderistas y bolivaristas. Entonces pues Bolívar no iba a apoyar a Bello y por ende él se terminó yendo a Chile, donde pues promueve su punto de vista sobre la codificación y ayuda pues en la creación de la Constitución y de los códigos civiles. Entonces pues en Chile pues se desempeña también como el ministro de Relaciones Exteriores, donde pues ayuda a todas las relaciones internacionales con este país y todos los preceptos del derecho internacional. Entonces, gracias a esta figura que él adquiere como, pues, en el Estado, como servidor, va a servir para que él también ayude y redacte la Constitución chilena de 1833. Y pues también Bello va a basar esa Constitución, sus códigos, en el Código Civil francés. Por eso es que adquiere cierta importancia, ya que cualquier crítica, cualquier vaina que él vaya a hacer, pues la basa con respecto al Código francés y no al Código anterior. Él quería renovar esa óptica como se hizo en Francia. Entonces, pues, Bello
también va a redactar el Código Civil chileno 20 años después, en 1855. Y pues varios factores de este código van a ser influidos como el código francés. Entre ellos está pues las personas, las relaciones entre ellas, la relación con sus bienes y sus dominios, posesión, uso, es decir, todo lo de propiedades, y las obligaciones general de los contratos, todo basado con una óptica del Código Civil francés. Entonces, también, pues, como ya dije anteriormente, Bello no quiere volver a tomar todo lo que se tenía en cuenta en la corona. Es decir, que, por ejemplo, uno de los aspectos que él quiso cambiar más a fondo fue el hecho de que la iglesia no interviniera, todo lo eclesiástico tenía que partirse del Estado. Es decir, que esta podía seguir existiendo, pero que no podía determinar cómo se dan las relaciones. Esto ya le correspondía a otras fuentes. Entonces, por ejemplo, en el matrimonio ya no tendría que intervenir la iglesia, ni tampoco en las herencias, la paternidad, la consanguinidad familiar, todo lo que era relacionado a propiedad y a familia, tampoco ya intervenía la iglesia. Eso fue uno de los aportes más notorios que hizo Bello. Entonces, pues Bello, como se puede ver, como se evidencia, fue una figura bastante importante, ya que su Código Civil chileno va a servir de inspiración para muchos países en Latinoamérica y la creación de sus leyes, lo cual pues va a explicar el otro autor que va a explicar mi compañero Juan Pablo. Vale, entonces ya para poder explicar el código de Dalmacio Vélez Sarsfield, tenemos que tener en cuenta el objetivo del texto de Mati, del autor de la lectura, el cual consiste en brindar un análisis tanto de la relación de la influencia del Código Civil francés o Código de Napoleón en el Código de Bello en Chile, que ya lo explicó mi compañero José, y asimismo en el Código de Damasio Vélez en Argentina. De la misma manera, este texto busca evidenciar si las convicciones y experiencias personales de los autores de estos códigos mencionados han tenido influencia en la elaboración de los mismos. Entonces, lo que nos brinda Matthew es como un tipo de línea de tiempo. Me la puedes poner ahí, José, por favor. No, la otra. De diferentes acontecimientos de la vida de Vélez para ver si estos tenían alguna relación en la redacción de su código. Entonces tenemos aquí que Vélez nació en Córdoba en el año 1800, su entrada al colegio, su título de bachiller en leyes, fue admitido al cuerpo de abogado de Buenos Aires, se casó con Paula, la cual hay que tener en cuenta que esta era hija de su primo Piñero. Más acontecimientos en 1829, en 1830, puedes poner la siguiente. En 1830 murió su primera esposa, que fue Paula, y en 1800, 4 años después, Vélez se volvió a casar con Manuela Velázquez, también era pariente suya. Después se mudó a Montevideo, montó una oficina de abogados, siguió como con su carrera jurídica, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, sin embargo renunció y se dedicó a escribir este código. ¿Puedes poner la siguiente? También sirvió como representante de Buenos Aires en los infructuosos tratados de paz de la Confederación, fue nombrado ministro de Hacienda y también ministro de Interior, y ya en 1875 falleció. Entonces ya como que el análisis que nos brinda acá es como la influencia de las experiencias personales de Vélez al momento de redactar el código, y como nos lo explica Mati, nos lo explica de la manera en que Vélez tuvo que enfrentarse cuando estaba escribiendo, redactando el código, enfrentarse a la pregunta que si el matrimonio tenía que ser secularizado en matrimonio civil o siguiendo el modelo francés de permanecer como con la jurisdicción de la iglesia, especialmente de la iglesia católica. Entonces, si tenemos en cuenta como los dos aspectos de la vida de Vélez, en el que estuvo con dos esposas que eran progenitoras suyas, tenía relación familiar, pues de alguna u otra manera. Entonces, el análisis que llega a Matthew es que se esperaría que por esta razón Vélez quisiera quitar como esa supervisión de religiosa del matrimonio y poner un régimen matrimonial más civil y más permisivo. Entonces, esto como que nos explica la manera en que los autores, como que a partir de sus experiencias personales, pues redactaron estos códigos. Entonces, como que esto evidencia de muy buena manera la forma en que pues puede que algunas de las decisiones de estos códigos pues no se adapten, y siento que también se relaciona mucho con la influencia que tenemos del código de Napoleón
en el que al influenciarse mucho en el modelo francés, que es un país, o sea, puede que en este país este código funcione, pero no se pueden adaptar como los mismos ideales y fundarse en los mismos fundamentos un código de otro país, porque obviamente las necesidades, las problemáticas que presenta todos los países son diferentes. Entonces, como que esta influencia francesa de algún u otro modo, pues claramente tiene sus cosas positivas porque han funcionado en muchos países, pero como que esta idea occidental tal vez no se puede aplicar muy bien en todos los países porque todos los países tienen necesidades y, y problemáticas diferentes. Por esta razón, como que comparto la crítica que le hace Alberti a esta influencia. Entonces, como que esta influencia francesa tan notada, siento que no es tan pertinente en, por ejemplo, el caso argentino, ya que como que no hay las mismas necesidades, por lo tal, el código puede que deje apartado a diferentes sectores sociales.